La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 12 minutos, ya están con nosotros Roy Barreras y Paloma Valencia, solo en segundos. Vamos un momentito, Alba, a Londres. ¿Cómo terminó el incendio? Bueno, 12 muertes es el balance que se conoce hasta ahora tras el incendio en la Grenfell Tower, al oeste de la ciudad. La policía, eso sí, no espera encontrar más supervivientes. Se ha actualizado también los datos de los heridos. Hay 34 personas que permanecen en 6 hospitales a lo largo de la ciudad. 18 de ellas están en estado crítico. Sobre las causas que originaron el fuego todavía se desconocen, pero se apuntan ya a un posible escape de gas, un problema en el cableado o un cortocircuito causado por un electrodoméstico. Ya se están tomando medidas. El gobierno ha anunciado que tendrán que revisarse el tipo de reformas que se llevan a cabo en estos edificios de vivienda social y promete nueva legislación. Mientras tanto, continúa la petición del Consulado y Embajada de Colombia aquí en Londres, que piden información sobre posibles familias de colombianos que pudiesen vivir en ese edificio. La foto de una niña de 12 años, Jessica Urbano Ruiz, se ha lanzado a las redes sociales porque está desaparecida. Por el momento, las autoridades británicas no han dado información sobre la nacionalidad de las víctimas mortales o de los heridos. No, pero 12 del día, 13 minutos. Ahora tenemos las 12 del día, 13 minutos. No, Roy, estamos aquí conversando internamente. Mire, el debate de hoy, como lo anunciaba Julio hace apenas unos minutos, tiene que ver con la dejación de armas. Y sobre todo con todas las críticas que han llovido a esa dejación de armas. Hoy tenemos los argumentos de la confianza y los argumentos de las dudas y la desconfianza. Por eso hemos traído hoy a Roy Barreras y a Paloma Valencia. Déjeme saludarlos. Bienvenidos a la W. Muchas gracias, Vicky. Muy contenta de estar aquí. Un saludo a Roy y a todos los oyentes. Veo que está muy feliz, doctor Roy. Gracias, Vicky. Un saludo a todos sus oyentes. Gracias también por la invitación. Un saludo a Paloma y a Amapola, que acabo de ver una foto divina. Yo no sé si la gente sabe quién es Amapola. Tiene 4 meses, tiene un moño en la cabeza y está divina. Y es la hijita de Paloma. Bueno, mire, hablemos de la dejación de armas de las FARC. Ayer, digamos que nadie puede dudar que fue un día muy importante, nadie puede dudar que fue un día histórico, pero tampoco nadie puede echar en saco roto las dudas que han surgido a raíz del proceso de dejación de armas de las FARC. La primera pregunta me gustaría hacérsela a Roy Barreras, y excúseme que usted es la señorita del debate, pero Roy, ¿por qué no mostraron la foto a los periodistas o por qué no dejaron que los periodistas que llegaron hasta el lugar, hasta la Alvira, tomaran las fotografías y las imágenes de esa entrega de armas de los guerrilleros? Bueno, primero, Vicky, por supuesto que es un día para celebrar. Nos concentramos en La Habana para lograr ver algún día que se silenciaran los fusiles, que se entregaran las armas. Y no solo en La Habana, quienes firmamos la paz. Muchos colombianos, inclusive yo creo que usted también, millones, marchamos hace muchos años. Me acuerdo, diciendo no más FARC. No más secuestro, no más guerra. Y eso es lo que está ocurriendo, no más FARC como organización guerrillera, hacen tránsito a la legalidad. Lo que en 52 años nunca pudimos ver, que es la dejación de las armas en manos de Naciones Unidas, está ocurriendo. La paz es de verdad y no es el único hecho. 2.500 muertes que se han evitado desde el cese al fuego, 1.300 personas no han sido mutiladas por minas antipersonas, como venía ocurriendo cuando teníamos pleno conflicto. Tenemos la tasa de homicidios más baja en 40 años. Claro que hay motivos para celebrar. Sobre las imágenes, sí. Yo tengo preguntas como esa que tienen que ser para el Departamento de Medios. Por ejemplo, ¿por qué se le ocurrió hacer el acto y transmitirlo a la misma hora del partido de Colombia-Camerún, que además ganó 4-0? Por supuesto, nadie vio un hecho histórico que es el fin de la guerra, porque la gente estaba viendo el partido. Sí, definitivamente la manera de comunicar pues parece no ser la mejor. ¿Pero usted cree que debían haber mostrado la imagen, Paloma? Es decir, que a la prensa, porque se fueron para allá pero muchos hubo las periodistas. imágenes, Vicky, ¿cómo que debían? Pero no. Hubo imágenes. No, hubo imágenes tomadas por otra prensa oficial, pero los periodistas independientes no pudieron hacer las imágenes. ¿Usted cree que las imágenes que mostraron a los funcionarios de Naciones Unidas no son reales? ¿No le parece que sería más creíble si pueden hacerlas los no periodistas independientes? No, yo no, es que no importa qué crea yo. Importa mucho. No importa qué crea yo. Creo que si los periodistas hubiesen tenido la oportunidad de tomar las imágenes... Usted sabe que ni siquiera el presidente pudo, yo iba en ese helicóptero, entrar por cuenta de la bruma. Otro error, o sea, hay 26 zonas y escogieron aquella de más difícil acceso en las montañas del Cauca. No pudimos entrar.
Pero, senador, yo creo que hay un punto que es importante. Hay una fracción muy importante de la población colombiana entre los que yo me encuentro, que tenemos muchas dudas y mucho escepticismo en torno a la palabra de las FARC, que han dicho que ellos no tienen secuestrados y había 567 secuestrados en sus manos, que decían que no tenían niños reclutados y que los iban a liberar y todavía seguimos esperando, que decían que no tienen dinero y el fiscal ha develado que tienen más de 1 billón de pesos. Entonces, yo sí creo que era importante que la prensa, que la gente hubiera podido conocer eso y no me parece que hubiera razones para que solamente pudiera estar la prensa oficial y muchísimo menos que no hubiera podido haber, digamos, una información mucho más amplia y suficiente sobre los temas. Yo sigo esperando, Vicky, que la ONU publique las armas que se han entregado, los seriales de las armas, que podamos conocer de dónde venían esas armas, que podamos saber si han entregado armas nuevas, armas viejas, si por ejemplo los misiles tierra-aire, de los cuales los lanzacohetes que tenían, se entregaron, porque de eso se trata. La única obligación que tenían las FARC en este proceso de negociación era la entrega de armas, que se pagó bien cara, con un montón de beneficios a favor de todos esos miembros. Entonces, el pueblo colombiano tiene el derecho y tiene el deber de conocer qué armas se están entregando, en qué condiciones, cuántas, y realmente si son todas, si es solo parte. Yo creo que aquí hay unas preguntas que son importantes, diciéndole, senador, que por supuesto todos los colombianos celebramos que las armas se depongan y que dejen de asesinar colombianos. Claro que eso nos llena de entusiasmo, por eso nosotros acompañamos, y usted lo recuerda, la votación de la Ley de Orden Público y estábamos de acuerdo con la concentración y con el desarme. Estamos en contra de la impunidad que se les otorgó y en contra de que esto se haga sin ningún monitoreo del pueblo colombiano. Mucha gente quería ver, pero quisiera remitirme como a una cuestión histórica durante el proceso de paz, doctor Roy, y es que las FARC han sido contundentes en que ellos no iban que los colombianos no iban a tener esa foto, ni el mundo iba a tener esa foto de la entrega de las armas, porque eso significaba para ellos como una prueba de rendición. Así es. Tal vez no mostraron las armas porque ellos no querían, porque ese fue un compromiso con las FARC y punto. Fíjese que ese es otro de los logros de este proceso de paz, porque por supuesto para todos los grupos rebeldes en el mundo, recordemos el episodio del IRA, valga la pena, ahora que hay tanta gente afanada, yo también estoy afanado, por ver la entrega de las armas. ¿Usted sabe cuánto duró, Jairo? Desde el año 1998 hasta el 2005. 7 años después todavía estaban entregando armas. Y por supuesto también se negaron ese ejército rebelde a las imágenes de la rendición que nunca se vieron. Y el avance del proceso de paz ha permitido cosas que la guerra jamás pudo. Nunca en guerra supimos ni siquiera cuántos eran los guerrilleros exactamente, ni cuántos los milicianos, ni los seriales de las armas, ni dónde estaban enterradas. No se supo. La guerra acabó con la posibilidad, este proceso. Pero no Vicky, es de justicia, verdad, claro, y reparación. por eso, esa es la ventaja de este proceso, que por primera vez y gracias al proceso de paz podemos tener la posibilidad de la verdad, los secuestrados de los Pero que hablaba entonces Paloma. lo que planteaba Paloma Valencia en torno a los seriales de las armas Claro, me parece importante. claro, La nunca, ONU nos va a contar cuáles eran los seriales de esas nunca, armas, desde dónde, la historia de esas Claro, armas. fíjese que usted que vio ayer las imágenes pudo observar que estos no eran los changones que entregaron los paramilitares. Yo de armas no sé nada, pero allí me estaban Tenían el contando sello de la ONU, el capitán, una de las personas que piloteaba los helicópteros, que valga decir nos contó, ese helicóptero de rescate, durante la vida de este capitán, ha transportado entre 300 y 500 heridos de guerra por año, y este año no ha transportado ninguno. ¡Qué maravilla de noticia! Y él me explicaba, viendo la entrega, que había armas, una pistola Glock, que según ellos es la más fina, Smith & Wesson, Mauser, es decir, yo no conozco esas marcas, a propósito de una pregunta que hacía Vicky antes de esta entrevista, y es que de dónde estaban y de dónde vienen esas armas para los seriales. Pues se sabe de dónde vienen, de Alemania, de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, pero que mire, son los senador, países que fabrican de armas, llenan de armas el mundo y que por supuesto las venden a todo tipo Pero de usted que grupos, estuvo- legales usted e que ilegales. usted que estuvo en medio de la negociación en algún momento, las FARC dijeron, nosotros tenemos 10.000 armas, nosotros tenemos 15.000 armas, nosotros tenemos un inventario, porque lo que dice la senadora Paloma es verdad. O sea, lo que usted nos cuenta, sí, entregaron armas, eso lo aplaude todo el mundo, está muy bien y eso, pero ¿cómo garantizar, que es la pregunta que se hace todo el mundo, que entreguen
Todas las armas. Jairo, Pero perdóneme, senador, es que déjeme le decir contesto a una Jairo la pero pregunta. es que yo quiero complicarle un poquito la pregunta para que no la conteste, porque Complíquela, este es un Paloma. tema que es bien delicado. Mire, cuando el presidente Santos habló de las armas de las FARC, hablaron de 14.000 armas. Luego, misteriosamente se redujeron a 7.000. Durante el tiempo del presidente Uribe, la inteligencia militar decía 40.000 armas. Jamás ha habido esa cifra en ningún documento No, oficial. Y dígame Yo cuál. le estoy, en las No declaraciones conozco del presidente. todos los... si el presidente Uribe dijo 40.000, eso es uno Claro, de sus trinos, no, como no. el de la reunión con Trump allá en Miami. Bueno. Pero jamás, no hay un o sea, solo documento pero oficial. déjeme avanzar, Digámosle déjeme la verdad a avanzar los un oyentes de la segundo. W, porque Claro, ya pero vamos en mire, por 40.000. ejemplo, están las noticias de que Montesinos le había vendido 10.000 fusiles AK-47 a las FARC. Escándalo que todo el mundo conoció. Si van a entregar 7.000 armas, ni siquiera nos van a entregar completas la que le compraron a Montesinos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las armas que van a entregar? Porque mire, nos dicen ahora que son 7.000 hombres. Yo me acuerdo cuando empezó el gobierno decían que eran 12.000, pero bueno, se redujeron a 7.000. Y no hemos hablado de los Uribe en el milicianos. 2010 nos dijo que quedaban 6.000 y que ya las FARC no tenían, Y estaban no hemos liquidadas. hablado de los y había milicianos. 900 caletas enterradas. Pero vea, senador, esto no se trata de que dijo el presidente Uribe, esto No, se pero trata usted de está la diciendo que dijo el seriedad. presidente Uribe. No, bueno, esto se trata de la seriedad y la entrega de un proceso de armas por el cual ustedes entregaron impunidad, curules gratis, representación política, circunscripciones especiales. Y lo único que pidieron a cambio son las armas. Entonces sí tenemos los colombianos derecho a preguntarnos cuántas armas tienen las FARC y cuántas nos van a entregar. Porque yo le estoy dando la cifra de Montesinos, que es una cifra que existe. Le estoy diciendo lo de las 910 caletas. A mí me preocupa mucho. Mire, las cifras que muestran los medios de comunicación dicen que en una de las caletas que encontró el ejército había 54 fusiles, 6 ametralladoras más material de intendencia y explosivos. Entonces, si hay 910 caletas y vamos a ponerlas a 20 armas, Vicky, no a 54, no a 60 como la que encontró el ejército, sino de 20 armas, estamos hablando de 18.200 armas que no están registradas. Entonces, senador, yo creo que aquí hay unos temas de fondo que en bien del país no es simplemente decir, no, eso no es cierto. No, es que si ya estamos metidos en esta entrega con estos beneficios, pues que por lo menos las A entreguen. ver, senador, ahí le complicó la ¿Puedo pregunta. contestar? No, pues Sí, eso claro, es un discurso, no es una claro. pregunta, es una diatriba, pero la contesto con mucho gusto, porque además llevo años escuchándola. La pregunta de Jairo, que me da pena no respondérsela. Muchas gracias, senador. Decía Jairo que cómo se garantiza en cualquier proceso de paz en el mundo y en este que se entreguen todas las armas y que las armas sean armas de verdad y los cereales, etcétera. ¿Acaso en los 52 años de guerra fue posible identificar algún arma? ¿Era posible en la Sí, guerra las garantizar, identificaban, claro, aquellas claro. que recogía el ejército? Claro, pero sí. es posible Muchas en la venían guerra. de Venezuela, ¿se Vicky, acuerda? pero Le yo estoy ahora le diciendo, pues, pregunto, que usted- le pido a Vicky lo mismo que a Paloma si me deja contestarle a Jairo. Claro, claro que sí. Entonces, gracias, la amabilísima conductora del programa y coterránea mía. Por lo menos estamos de acuerdo en que celebramos el triunfo de Colombia 4-0 ayer, ¿verdad? No, y yo estoy contenta Bueno, por lo de las armas, me pero alegra que uno mucho. tenga dudas no es pecado. Entonces, no, si es que todos tenemos dudas. Francisco, ese papa maravilloso, le dijo a los ateos que él también había tenido dudas, pero recuperó la fe. Todos hemos tenido dudas. La guerra, lo primero que mata es la verdad. Nunca las víctimas, primero no existían, porque fueron negadas. Y no tuvieron ninguna posibilidad de saber dónde estaban sus muertos, ni sus desaparecidos, ni sus secuestrados a lo largo de 52 años. Es gracias a la paz que ahora las víctimas podrán en la Comisión de la Verdad saber qué pasó con sus seres queridos. Es gracias a la paz que ahora estamos viendo unas armas, claro que tendrán seriales y que será el sistema de monitoreo de Naciones Unidas y estrictos protocolos que no hicieron inexpertos, sino los mejores generales del ejército colombiano y de la policía, empezando por el vicepresidente, el general Naranjo y el general Mora, y por lo menos una docena de generales y almirantes que estuvieron en La Habana. Esos protocolos de control de las armas están escritos y Pero los la tienen FARC han Naciones dicho Unidas. cuántas armas tienen o no. Es No, que eso, mire, los mire, expertos dicen, los expertos, que son los militares, que en estos procesos calculan siempre una o dos armas activas por militante armado. Y por supuesto, ¿de qué se trata este asunto? De contabilizar las miles de armas. No es lo único que les exigimos, Paloma. Se trata de parar una guerra, se trata de que las salas Pero, del hospital senador, militar venga, están vacías. después de su No hay diatriba- heridos ni mutilados. su diatriba también, Se déjeme paró contestarle a mí la algo. guerra.
claro, no, podemos dedicarnos no, a es que ese esta es el minucia, punto, pero- senador, ese es el punto, es que no se paró la guerra, es que hay Claro unas que sí. bandas criminales esas ocupando, no estaban lo desde digo antes. yo, no lo digo yo, lo dicen las autoridades eso es- de su gobierno, que las bandas criminales están ocupando los territorios de las FARC, que lo están haciendo con las mismas armas, y que muchas de las armas de las FARC hoy están pasando a manos de esas bandas criminales. Que se Estaban está- desde antes las bandas Perdón, criminales. que están pasando a manos de las disidencias, que están pasando a manos del ELN. Entonces, todo este pago que hace el gobierno colombiano por la entrega de las armas para que terminen en otras manos para seguir asesinando colombianos, ese es un tema grave, senador. No se puede simplemente festejar Las la bandas entrega de unas criminales, armas. querida Paloma, Pero, desgraciadamente estaban allí. Han estado siempre porque tenemos la Claro, maldición del pero- narcotráfico. pero, mire. En eso estamos de acuerdo usted y yo. Yo he dicho que en 200 años de vida republicana, de la que varios insignes gobernantes han sido de su departamento del Cauca, Óigame, pero nunca el no- Estado no ha deja ocupado hablar. todo el territorio. A ver, yo sí pero dejo. A ver, déjeme, Paloma. Lo que pasa es que déjeme, esto es entre déjeme dos. decirle esto una cosa, y por eso, senador. pero usted vale por 20, ¿no? Sí, sé. él Muchas vale gracias. por 20. Muchas gracias, Vicky. Pero mire, Más. mire una cosa, senador, es que Espero valer por yo varios sí millones tengo en el mucha 2018. preocupación en torno a qué está pasando con esas armas. Porque es que si estamos hablando de que entregaron ya el 60% de las armas y son 7.000, pero hay 910 caletas, es que mire la cifra que no es exagerada. Si una caleta tiene 60 de las que encontraron y yo se la pongo en 20, son 18.000 armas adicionales, Vicky. Entonces uno se pregunta, bueno, estas caletas, ¿cómo las van a entregar? ¿Van a entregarlas? ¿Cuánto le calculan a cada caleta? Porque mire, senador, usted lo recuerda, en los debates que teníamos sobre esta negociación, yo muchas veces les dije, hombre, hay que tener un estimado de las armas que se esperan, que esperamos recibir, un estimado del tipo de arma, un estimado del número, un número de arma por combatiente, porque una cosa es el arma de dotación y otra es los lanzacohetes, los misiles, los explosivos, todo eso es adicional. Y cada hombre pues tiene, no sé, un fusil, una ametralladora, una pistola, no tengo ni idea. La inteligencia militar debía tener esa información. La tiene. Y eso es un poco lo que nosotros quisiéramos que el gobierno devele. ¿Cuál era la información que tiene la inteligencia militar sobre el número de armas? Porque 7.000 evidentemente no, son, senador. no solo el El que gobierno, está en, sino el que está sistema en de la- Naciones digamos, Unidas tiene eso esa iba a obligación. preguntarles. Y déjeme preguntarle a Paloma Valencia primero sobre este tema. ¿Desconfían ustedes, por ejemplo, en la oposición de la ONU, de lo que está haciendo la ONU? No, para nada, pero es que la oposición lo que hace es recibir lo que le entregan. Entonces la ONU, pues yo creo que va a decir que recibió. Por eso. Pero ese no es el problema. De eso trata. Claro, pero es que el problema es qué de lo Se que le creen, tienen porque ellos están han entregando. certificado lo que Claro, le están entonces ¿Cuál es el- nosotros podemos, como en tantas ocasiones, a veces los colombianos tenemos esa virtud de pues echarle un mosco en el vaso de leche, como decimos popularmente. Ujú. Es decir, no somos capaces de celebrar, sino que tenemos que imaginar, inclusive, lo negativo. Pero A no que le- van a entregar miles de armas. ¿Y qué tal que tengan? A lo mejor sí, en Venezuela, o en Libia, o en Pakistán. En la guerra nunca supimos dónde las tenían, ni siquiera aquí en Colombia. Pero además hay una... Pero espérese que sí me parece importante preguntarle ahí. ¿No le parece que en todo caso, doctor Roy, es sano que la gente pues se pregunte cosas? Claro. Digamos, ¿por qué hay que decir sí a todo lo que dice el presidente o dicen las FARC? ¿Sabe qué es sano, además de preguntar cosas? A mí me parece que es sano. ¿Sabe qué es sano, Vicky? Es sano darse la oportunidad de la esperanza. Y no solo sembrar en cada episodio, aún en las noticias positivas que ustedes acaban de reconocer, el mundo entero de la entrega de las armas, tratar de ver lo negativo. Pero Es ¿no le sano parece que ese preguntar. es el oficio de los periodistas? No, el oficio de los Sí, periodistas el es oficio de decir los la periodistas verdad es y ese. preguntar. Por eso, pero ¿qué estamos diciendo? Pero yo no estoy cuando yo cuestionando le ni me ha pero faltado espéreme, Roy, cuando yo debate le no es con la pregunto- directora del programa, cuando uno, sino no, con Paloma. pero perdóneme. Cuando uno hace preguntas de esta clase, no están, por lo menos se lo digo, o sea, yo no tengo ninguna maldad en esas preguntas, pero es el oficio. Yo nunca he tenido El ninguna oficio no es decir aplausos a todo. Sabe que casi no hay ninguna bugueña Porque que entre te- otras cosas, casi no hay no, ninguna pero no, bugueña no que me tenga maldad. ridiculice que no estamos No, jugando. si lo digo con cariño, Vea, si somos de la Roy, misma entre tierra. otras cosas, porque estamos tratando de traer aquí a esta mesa de trabajo lo que otra gente está pensando en la calle, Roy. No todo el mundo está aplaudiendo. Pero me parece Es bien. triste Ni que no todo el mundo ni esté to- aplaudiendo, ni pero todo también el es mundo triste que no quiere- le paren ni- bolas a la gente. Claro, no, pero ni todo el mundo tampoco está tratando de ver lo malo en lo que es bueno. El país tiene pero es que, distintas senador, opiniones. mire, es que yo pero, creo que usted pero, está pero es que es una cosa confundiendo- muy curiosa, porque Vicky le pregunta a Paloma, y después que yo voy a contestar, Vicky me Pero contrapregunta usted y no ha vuelve y hablado, retoma a Paloma. Citico. Deberíamos hacer el cálculo de cuánto Hágale, habló mi Paloma. senador. A ver, pues. Vea, mi senador, yo lo que
que le quiero decir una cosa, es que nadie está en contra de que esas armas se entreguen. Lo que pasa es que hay un peligro de que no se entreguen todas. Y en eso uno no debe minimizar las cosas. Esto no ¿Le parece porque buena usted... noticia la entrega? Me parece magnífica noticia. Qué bueno, Lo, eso ya lo es un que avance grande. lo que estamos esperando es que sean todas, porque lo que sí Yo sería también. muy grave para el país es que las armas de las FARC terminen en otras manos para Claro, seguir asesinando gravísimo. colombianos. De eso es de lo que se trata Claro, este debate, gravísimo. senador. Y le quiero decir, esas otras manos, que son manos malditas y asesinas de las bandas criminales, o compran a esas armas o compran otras armas, los carteles mexicanos. Tenemos la desgracia, la maldición del narcotráfico, que es otro asunto en el que estoy seguro que estamos juntos, en el combate contra ese flagelo nacional. Pero yo quería decir solamente esto, Sí. Vicky, es que uno puede, digamos, sembrar la desesperanza, me refiero a lo que decía antes Paloma, sembrar el temor, sembrar la duda, y yo creo que cuando uno hace eso, lo digo con afecto, se equivoca. Ahora que oía yo a Paloma, me estaba acordando de un poema de Rafael Alberti que dice, se equivocó la paloma, se equivocaba. He oído la canción. No, yo he oído el poema. Creyó que el mar era el cielo y que la noche la mañana, se equivocaba. Creyó que la paz era guerra y que la guerra era nada, se equivocaba. Él le regaló ese poema porque... Bueno, yo le respondo el poema con una cosa que es más complicada y es que esto no nos las están entregando a cambio de nada. Esto fue una negociación y en una negociación es un negocio. Usted entrega unos beneficios a cambio de unas armas. Entonces es importante saber si nos las van a entregar todas, porque yo tengo una pregunta, senador, que a mí sí me atormenta mucho y es si se descubre que las FARC entregaron la mitad de las armas no pierden ningún beneficio, porque el acuerdo no previó eso. Como lo mismo va a suceder con el dinero. Fíjese que es Claro que el que lo sistema... previó. No, mire, el sistema es perverso, porque déjeme termino y usted contesta lo que le voy a decir. Sí, señora. El fiscal general dice que tienen 1 billón de pesos. Si las FARC declara menos, no pasa nada, no pierden ninguna curul, no pierden las amnistías. De hecho, ya hay 52 amnistiados, a pesar de que la ley de amnistía, y usted lo sabe, decía que solamente habría amnistía una vez entregaran las armas. Pero bueno, ya les dieron las amnistías, a pesar de que no hayan entregado las armas. Si no entregan el dinero, entonces, ¿qué pasa? Nada, el fiscal puede salir a quitarles el dinero a través de los procesos de extinción de dominio, pero las curules quedan incólumes, las circunscripciones quedan incólumes, los beneficios políticos quedan incólumes. Entonces uno sí se pregunta, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de control que tiene el gobierno También en frente a eso eso? se equivoca, querida senadora. Primero porque la actuación del fiscal general de la Nación, que es la actuación correcta del fiscal, quiero recordar, que eternó el presidente Juan Manuel Santos, lo que significa es lo que está en el acuerdo. Aquel que incumpla el acuerdo, aquel que siga delinquiendo, y usted entenderá claramente que si aparece alguien que se desmovilizó y al otro día tiene un fusil, pues termina en la cárcel y termina en la justicia ordinaria. Y si vuelve a cometer un delito también está en el acuerdo. Y aquellos que no declaren los bienes y terminen con bienes ilegales también van a la cárcel. Esta es una de las cosas que no ha tenido ningún acuerdo de paz en el mundo, la posibilidad de la verdad. Ningún ejército irregular que se haya sometido a la Constitución, a la ley en Doctor algún Roy, país, ha comprometido lo que ha comprometido las FARC. quiero hacerle una pregunta. ¿Usted les cree a las FARC ciegamente de que van a entregar todas Yo las no armas? le creo ciegamente, sino al Creador, porque tengo la bendición de la fe. A nadie más le creo Entonces, ciegamente. ¿cuál es la Creo en garantía lo que está tienen los escrito. colombianos de que Le sí digo las van a cuál. entregar todas? Le digo cuál. Como creo en lo que está escrito, como creo en el acuerdo, y como nos ocupamos de garantizar la mejor veeduría posible en el mundo, y si no, invéntenme otra, el Sistema General de Naciones Unidas, toda la comunidad internacional, la Universidad de Notre Dame, es decir, hay 200 ojos encima, y los más calificados del planeta, precisamente para no creer a ciegas, para que ese sistema de monitoreo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estuvo aquí, usted lo informó, vi que hace apenas 4 semanas, pero no eran pues los secretarios, eran los consejeros de Seguridad de Naciones Unidas de las principales potencias del mundo en Colombia, viendo el milagro de la paz. Creamos en la posibilidad de la paz, creamos en la posibilidad de que haya un país distinto a aquel en que hemos vivido 52 años. No rechacemos esa posibilidad. ¿Para qué invitar al pasado? ¿Acaso el pasado no era el del secuestro y el de la muerte y el de las armas encaletadas? Es que esas caletas no las enterraron ahora en el proceso de paz la semana pasada. Llevan enterrados años y nadie sabía que existían. Gracias a la paz ahora sabemos que existen. Entre otras cosas, ¿qué saben? Porque una de las preocupaciones, senadora Paloma Valencia, de la oposición y de muchos colombianos que ni siquiera pertenecen al centro democrático ni nada, sino que están pensando en esas dudas que les deja
la dejación de armas, ¿están pensando de repente qué va a pasar si hay información sobre las caletas en otros lugares, en otros territorios fuera del territorio colombiano? ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes? Evidentemente las FARC tuvo una cercanía innegable con el gobierno de Chávez y hubo campamentos de las FARC en ese territorio, de manera que es de esperar que muchas caletas estén allá. La pregunta que muchos se hacen es, ¿esas armas las van a devolver hacia Colombia y las van a entregar? ¿Esas armas se van a quedar en Venezuela? ¿Esas armas pasan al ELN, que ahora está en Venezuela en sus campamentos? Yo creo que hay unas preguntas que son importantes, pero sobre todo yo creo que en el tema de las FARC hay dudas y dudas razonables de la ciudadanía en torno a por qué no se le puede creer a las FARC, a diferencia de lo que dijo el presidente, porque hemos ido viendo que han tratado de engañar a los colombianos durante esta negociación varias veces, con los niños reclutados, con los bienes, con los secuestrados. Entonces, es de esperar que haya engaños con lo de las armas. Y a mí sí me preocupa, senador, que... fíjese, entonces si terminamos en que las FARC, todos los miembros vuelven a delinquir o la mayoría de los miembros vuelven a delinquir, la minoría se queda con las curules y con de la catástrofe. No, o sea, ya llegamos a que la mayoría van a volver a delinquir. Es una si posibilidad. llevan delinquiendo 52 años, Senador, estarían allá. pero sobre las caletas, ¿qué podemos decirle a la gente que tiene esa duda? Sobre las sobre caletas. el tema de las caletas pero por fuera del sobre territorio Sobre colombiano. las caletas en Venezuela, pero también sobre las curules. Una precisión. Si cualquiera que ocupe una curul comete un delito, sea miembro o no miembro de las FARC, va a dar a la cárcel, de manera que no es que se queden con las curules. ¿Y se la dan a otro? Sobre las caletas, igual que pasaba con los paramilitares, que había varios partidos donde el primero, el segundo, el tercero y el cuarto renglón de la lista terminaron en la cárcel. Sobre las caletas en otro país, yo quisiera que, además de sembrar las dudas, que son lógicas y razonables, o de recogerlas en la opinión, que es absolutamente lógico, nosotros planteáramos soluciones. ¿Cuál es la solución? Yo puedo imaginar que sí, que debe haber armas en las manos de las milicias venezolanas, que son grupos paramilitares venezolanos, en esa dictadura en la que devino ese gobierno para mal de Venezuela, y debe haber armas enterradas. ¿Cuál es la solución? ¿Le declaramos una guerrita a Venezuela? Es decir, estamos acabando con nuestro conflicto armado interno. No, por supuesto pero, que no senador, podemos hablando de resolver el declararle asunto. una guerra a Venezuela. Entonces, ¿cuál es la solución? No, se ¿Cuál es la supone que propuesta? si las FARC tienen Pues que la las FARC, voluntad ustedes de lo entregar, suponen. que las FARC las entregue. Tendrían O sea, que que vayan a entregarlo. Venezuela Las traigan. y que le declaren ellos el conflicto a Venezuela. No, ¿Por ¿por qué? qué? Si es que ellos saben dónde están Entregar las enterradas, uno armas. va, saca las armas y las vuelve a pasar así como las pasaron de un lado, Además, pues las Yo pasan no voy para a pero caer en la Maduro no, trampa de pero venga, especular sobre senador. una suposición. Están suponiendo. No, pero no ¿Cuáles es son? ¿Dónde suponiendo. están? Venga, le digo una ¿Tienen cosa. información? Le voy a decir algo. Pártanmela. No, acuérdese. Las FARC la debe tener. Pero a ver, No, pero la debe tener. ¿usted la no se tienen. acuerda cuando el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos y el presidente era Uribe, Claro que que se me fueron acuerdo, allá a porque la OEA y mostraron un mundo de campamentos Fue en la territorio coordenadas, venezolano? Fue la primera vez que se le llegó al secretariado cuando Juan Con Manuel Santos fue ministro de coordenadas. Defensa. Claro que me Coordenadas y acuerdo. Pero se campamentos. De la acuerda, Operación claro. Jaque me acuerdo. De la Claro, FARC pero- Claro, esa era la guerra, Jairo. Esa era la guerra, eso es lo que estamos acabando. Ya no están en esos campamentos. No, pero es que están lo que- aquí, están identificados, están Sí. dejando las armas, vuelven a la vida civil. ¿Qué queremos? ¿Que no hagan eso? ¿Que Vea, vuelvan a esos campamentos? Senador, Para no. que no vuelva a hacer No, eso, sí, lo a único mí me que se llama les la pide atención es que usted se... entreguen todas las armas. ¿Usted cree que incluso bastaría las con que eso? están- Le voy a decir una cosa. basta, pero es muy Podrían entregar importante. y las van a entregar Eso, 7.000 ojalá. o 10.000 o 20.000. Ojalá, Está ojalá ocurriendo. sean Usted también todas. celebra lo que ve. Pero Aplaude muchísimo, lo que estoy pasó muy ayer. feliz, muy Me feliz alegra. de eso. Igual que todos los colombianos. Y quiero que Pero entreguen podrían, todas las armas. si se dedicaran a la violencia de nuevo, como muchos Que ojalá no ocurra. sueñan para seguir con el negocio de la Ojalá guerra, nunca ocurra. pues bastaría ir al mercado Pero el internacional único para beneficiario comprar aquí de la armas. guerra ha sido Santos, que después de ministro de Defensa salió elegido vayan a presidente. comprar armas. No, aquí ha habido el negocio mundial del tráfico de armas es mayor que el del narcotráfico. Y el Se de, necesitan el de armas legales, que es conflictos el de mejor baja amigo del presidente intensidad. Santos, que es el que vende las pistolas y en los este país helicópteros. nuestro, se necesitó que pusiéramos los muertos de lo que se llamó un conflicto de baja intensidad para que los mercaderes de armas tuvieran clientes para comprar sus Pero armas. usted me le Que sacó eso el duró cuerpo a la medio pregunta siglo. de las Yo no lo caletas en estoy sacando. Venezuela. Usted está imaginándose que hay unas caletas. No, pero yo yo tiendo no me a creer estoy que debe imaginando. haberlas. Yo le pregunto, Estoy son haciendo soluciones. referencia a algo real. El presidente de hoy era el ministro de Defensa en aquella época cuando denunciaron que en territorio venezolano estaban las FARC y el ELN, ¿sí o no? Sí, claro. Y O sea, estaban. estoy haciendo algo, Sí, las un vimos recuento allá. histórico. Es que hubo diálogos Ya en no Caracas. están. Claro, ahora están Ya no aquí, están. O sea, están ya no están. concentradas y están dejando las armas para siempre. Qué buena noticia, celebrémosla. Sí, que celebrémosla. Usted que habló de los bienes de las FARC, no sé, ha quedado en la sensación de que como las FARC dicen que no tienen plata,
lo que van a entregar como bienes es las armas. Eso es un gran activo de ellos. Sí, Se puede, pues yo primera sé. vez que oigo ese argumento. No. Es original, Jairo, lo felicito. No, es que no es original. Aquí original. incluso tuvimos a Victoria Sandino que Ella nos, lo dijo. nos ¿Que las sorprendió armas son con los la bienes? ¿Dijo entrevista eso? y dijo No, que digo, las estaban armas son los pensando bienes. en las FARC, en que eso hacía parte de su capital, pues que invirtieron plata en eso. Y Afortunadamente, por eso le pregunto, ¿eso va a ser parte de los como, bienes? como en este país, afortunadamente hay instituciones y hay una Fiscalía General de la Nación, a pesar de la impunidad del 98% que es crónica, ese es otro asunto, y este fiscal está trabajando y está trabajando bien, pues seguramente tendremos la capacidad de ver cuáles son, ya lo ha dicho el fiscal, ustedes lo han Sí, informado. ya más de un Y billón. esos bienes no solamente tienen que ser entregados y tienen que ser listados y reconocidos, sino que los que no sean listados y reconocidos serán extinguidos y aquel que siga lavando activos tendrá que ir a la cárcel común. Bueno, pero Está es que en eso los sí es acuerdos. devolvernos a lo anterior, es decir, ¿por qué antes no le han extinguido los Porque bienes a las estábamos en FARC? guerra. ¿Y por qué no lo habían metido a la cárcel ¿Por qué no cuando lo hicieron tenía durante armas 50 ilegales? años? ¿Y por qué Pues, no lo hicieron en los 8 no, años? No, senador, es que aquí Estamos hay en una guerra. cosa, aquí hay una cosa Había que ir por distinta. ellos al monte. Aquí hay una cosa distinta y es que el gobierno se comprometió a entregar una serie de beneficios a ese grupo terrorista a cambio de esas Buena armas. pregunta, ¿por qué no se hizo antes? Entonces, Nos costó 250.000 muertos ir por ellos. entonces lo siguiente, uno no entiende cómo no se graduaron los beneficios, porque entonces si resulta que las FARC sigue teniendo disidencias, ya Romaña ayer anunciaba que 300 hombres de su pelotón se desprenden y se quedan con las armas y se quedan Eso no es delinquiendo. cierto. Eso no es cierto. Pues, Ese dígale a él. guerrillero no se lo di. Estuve hace 8 días, usted no ha estado allá. Y estuve con la comunidad. Y estuve al frente de 400 guerrilleros. Y estuve entrevistando a la gente alrededor. Y no es cierto que ese guerrillero o exguerrillero, alias Romaña, que se llama Henry, haya dicho nunca, ni ha dicho ayer, que 300 de sus hombres se quedan en la ilegalidad. Eso es una falsedad. Lo que han denunciado es que Tumaco, que es un polvorín de narcotráfico, donde están todas las mafias, porque es un puerto de salida de esa maldición del narcotráfico, tiene gran riesgo de orden público. Lo que han dicho es que se desarman y que los pueden asesinar. Ese es su temor. Hay 12.000 hombres de las fuerzas militares protegiendo esas comunidades. A ellos hay que honrarlos por su tarea y su compromiso con la paz. De manera que no sigamos sembrando. Yo entiendo Les las pregunto preguntas. a los pero dos. no sigamos sembrando falsedades de que Romaña dijo ayer que había 300 guerrilleros. Oiga, les que se pregunto a quedaban los en el dos, crimen. la gente que no cree, ¿por qué no cree? Pues porque les han sembrado durante años esas dudas y lo siguen sembrando. Sí, muy pero fácil no es sembrar porque las las dudas. FARC porque han las FARC delinquido. ha estado rezando el rosario todos estos años, senadora. Es Uno que tiene que llevamos confiar en 52 los años de terroristas, en guerra. los asesinos, en los secuestradores. 52 años de guerra. Nadie puede parar una Pero guerra. por eso, tratemos de entender a la desconociendo gente. los crímenes de la guerra. Tratemos de entender a la gente, doctor Roy. Y les pregunto a los dos y me gustaría que me contesten los dos. ¿Por qué la gente no cree? Los que no creen, ¿por qué no creen? Para empezar, hubo 6,5 millones de colombianos que nos acompañaron. Pero con el acuérdese sí. que hubo otros, Y otros pero 6 ganó el millones no. y medio, claro, pues, y otros 6 millones y medio que no creyeron. Entonces, No cuando utilice usted ese dice- argumento, No, doctor claro Roy, que lo porque utilizo. pierde. No venga, pierdo. Es que uno gana por un gol, senador Gracias Roy. a la W, para poder decirle a los 6 millones y medio de colombianos que nos acompañaron con el sí, que aquí hay quien defienda la paz. Y que la paz era una verdad para todos. No, pues y a eso los sí 6 lo millones sabemos. y medio que Es que- dijeron no, que tenemos la obligación, como bien dice Vicky Dávila, tenemos la obligación nosotros de despejar esas dudas, de intentar contestar las preguntas, No. de acompañar las A inquietudes. los de del no nos tratar de que robaron el esto- plebiscito, nos tratar amañaron de las que esto normas, a salga los del no bien. nos pasan por encima todo el Tratar tiempo. de que esto salga bien es la obligación de todos, pero además es el deseo de todos, ¿o no queremos todos A que ver, salga bien? doctora Paloma, contésteme Mire. usted la pregunta. ¿Por qué la gente que no cree está en eso, en no creer? Primero porque este ha sido un gobierno de muchas mentiras y ha sido un gobierno que ha traicionado la voluntad democrática. Yo me acuerdo de la reelección del presidente Santos, la promesa principal era que los colombianos tendríamos la última palabra sobre estos acuerdos. Efectivamente hicieron el plebiscito, amañaron las normas, bajando el umbral del 50 al 13, dándole solamente plata al sí, permitiendo la participación política de funcionarios públicos, haciendo un evento a pocos días de las elecciones con la comunidad internacional para tratar de obligar a los colombianos a votar sí. Ganamos con el no, Vicky, y nos robaron el resultado. Entonces, aquí ha habido unos atropellos a la democracia que son muy sustantivos. Entonces, primero, la gente tiene mucha desconfianza con este gobierno y en eso me siento yo también con ese mismo sentimiento de que le dicen a uno mentiras sin ninguna vergüenza, como dijeron íbamos a hacer mesas de negociación para mejorar los acuerdos, los maquillaron y nos impusieron esos acuerdos a la brava sin respetar la voluntad de los colombianos. Perfecto. Y lo otro es
la desconfianza natural con las FARC. A uno no le pueden decir que después de que las FARC han venido secuestrando, asesinando, torturando, dinamitando los pueblos de Colombia, ahora hay que creerles, como dijo el presidente Santos, sobre todo porque vienen una serie de mentiras que vuelvo y las repito. Ellos dijeron que no tenían secuestrados, 569 secuestrados según Ervin Hoyos siguen en poder de las FARC, dijeron que no tenían bienes, más de 1 billón de pesos según el fiscal general de la Nación, que no tenían niños reclutados y que los iban a entregar y seguimos esperándolos. Roy, lo escucha usted. ¿Por qué la gente que no cree está en eso de no creer? Hay un viejo dicho gringo que dice, if you don't know, say no. Si usted no sabe, si usted no comprende, si usted no entiende, diga no. Porque digamos, en colombiano decimos ante la duda abstente. Es natural, después de una guerra tan cruel, tan dañina, tan dolorosa, después de 8 millones de víctimas, es natural que la gente tenga desconfianza. Claro que no solamente comprendo y respeto a los colombianos que tienen dudas. Yo lo que los invito es a no acabar la posibilidad, la esperanza que no hemos tenido en medio siglo, de dejar de ocuparnos de una guerra fratricida donde todos los muertos son colombianos, los soldados, los policías y colombianos humildes, no son los señores de la guerra ni los grandes proclamadores, no, son los hijos de campesinas y campesinos, y esos guerrilleros también son seres humanos que los devolvíamos en bolsas de polietileno negra y se nos olvidaba que en cada bolsa detrás había una madre llorando. Podemos parar eso, lo estamos parando silenciando los fusiles, pero ahí no empieza apenas la paz. ¿Sabe cuál es la paz? La que los oyentes de la W seguramente van a seguir reclamando. Que en cada familia colombiana haya esa paz, haya tranquilidad. Deje de preocuparse por el empleo, por la salud, por la educación, por la inseguridad en las calles. Ocuparnos de los 11.000 niños, 11.000 abusados el año pasado en violencia intrafamiliar dentro de sus hogares, o de las miles de mujeres golpeadas y asesinadas en feminicidio. No hemos ocupado el Estado en resolver los problemas de los colombianos, en darle el cupo escolar o la cama en el hospital, porque estamos distraídos con una guerra inútil que costaba 27 billones al año. Démosle a Colombia la oportunidad de tener un país nuevo, un país en la paz. Hagamos el esfuerzo para que salga bien. Si no saliera bien, volvemos al pasado de la guerra. No queremos que eso pase. Entonces ayudemos a que salga bien. Pero mire, senador, el problema de los argumentos sofistas es que suenan muy bonito y es duro tener uno que ser, como decía el doctor Carlos Gaviria, el que pincha los globos. Pero le toca a uno esa función cuando está en la oposición. Y fíjese lo siguiente, entonces usted le dice a los colombianos, es que ya no se va a gastar la plata en la guerra y ahora viene la posibilidad de usar la plata. Seguridad. Sí, entonces ahora la plata de la guerra se llama plata para seguridad. Siempre urbana, se ha llamado plata para la seguridad porque como las bandas criminales están quedándose con los cultivos ilícitos que hoy tienen 188.000 hectáreas, porque la minería criminal... que yo no comparto, la de la guerra contra las drogas, que es un... no, pues entonces legalícela, pero lo que no puede tener usted es un negocio ilegal, porque es que el negocio ilegal genera violencia, senador, los estudios existen en la Universidad de los Andes, cada hectárea de coca genera violencia, entonces bueno, si usted tiene el poder para convencer al mundo de la legalización, nos parece magnífico, avancen en eso. Hay una gran diferencia ideológica, Vicky, de un debate muy difícil, que daría para muchos programas y será el tema de la próxima década en Colombia. Estamos parando un conflicto con la guerrilla, que era de lejos la principal amenaza. Lo dijo durante 8 años todos los días el presidente Uribe. Ahora no nos digan que no era una amenaza a la guerrilla. Pero tenemos esa otra maldición del narcotráfico que no vamos a poder resolver solos. Porque como bien dice Paloma, es un asunto global. Pero allá hay una diferencia ideológica que siempre tuve con el presidente Uribe y que la sigo teniendo y que es un debate importante. La guerra contra las drogas es un fracaso en el mundo. Se la inventaron en la época de Vietnam. Ellos son los consumidores. Colombia pone los muertos. Es una droga que hace daño, la marihuana, la cocaína, y también hace daño el alcohol y el tabaco. Pero el alcohol y el tabaco que producen Johnny Walker o Philip Morris paga impuestos. ¿Cuántos muertos pusimos, Jairo, Vicky, los colombianos en la famosa guerra marimbera de los 70? Oigan, y ahora en las autopistas gringas dice, invierta en cannabis. Hay una hipocresía enorme donde Colombia pone los muertos. Hay que avanzar, pero yo termino con esta frase, Paloma, perdóname. Hay que avanzar hacia la atención de la desgracia del consumo en los jóvenes como un problema de salud pública. Pero usted y no de ya se me fue criminal. por otro lado. No, claro, es que ese es un debate. Pero no, en ese debate estamos de acuerdo. Lo que pasa es que usted lo sabe muy bien. No es que nosotros decidamos legalizarla y el problema se acabe. Mientras siga siendo ilegal en todos los países, pues aquí vamos a tenerle que dar una guerra porque si no genera violencia. Entre otras cosas, Estados Unidos acaba de decir que deberían volver las fumigaciones. Claro. Acabamos de ver una carta muy dura del embajador de Estados Unidos acabamos de ver a en Estados Bogotá, Unidos. perdóneme.
esto es un malestar de Estados Unidos con las políticas de lucha Claro. contra el narcotráfico, incluso con respecto a lo que está pasando con los guerrilleros que están Sí, quedando libres con la JEP. Esto, yo quisiera conocer la opinión de los dos sobre esto. Digamos, ¿es preocupante para el proceso de paz lo que está pasando con Estados Unidos? Claro, es muy preocupante porque es que, mire, el tema de las drogas, que uno puede tener todos los argumentos a favor de la legalización, lo cierto es que Colombia no la puede hacer solo. Y falta mucho tiempo para que nosotros logremos que los europeos y los gringos acepten la legalización de drogas como la cocaína. No estamos en ese momento, independientemente de que esa pueda ser una salida. Lo cierto es que hoy tenemos un problema con el narcotráfico, porque el narcotráfico es sinónimo de violencia, Vicky. Eso ya está estudiado. Cuando hay narcotráfico, entonces hay que tener ejércitos ilegales protegiendo ese narcotráfico, protegiendo los cristalizaderos, asociación con todos los carteles de narcotráfico mundiales. Entonces, ahí hay un tema muy de fondo, y es que este gobierno descuidó el tema de los cultivos ilícitos. Pasamos de tener 70.000 hectáreas de cultivos ilícitos en las mediciones de la DEA a tener 188.000. Entonces estamos hablando de un problema sumamente serio, con un agravante, Vicky, y es que antes, digamos, la guerrilla tenía esos negocios y eran un poco de ellos. Ahora metieron al campesinado. En el Cauca, por ejemplo, las FARC invitó a todo el campesinado a sembrar coca. Y entonces ahora, cuando el gobierno habla de programas de erradicación o de programas de sustitución, las FARC son los primeros que salen a decir, con el campesino no se metan. Entonces les entregaron a los campesinos en bolsa para que las FARC sea el defensor del campesino productor de coca hoy. Eso es muy grave. Senadores, ¿es preocupante la actitud de Estados Unidos o los reclamos últimos con respecto al proceso de paz? ¿Es preocupante para el proceso? Es preocupante para el mundo la actitud de los Estados Unidos frente a todo en el gobierno Trump. Quiero recordar que acaba de retirarse del Acuerdo de París, que están negando el cambio climático. ¿Y al Hay fin un el gobierno cambio- Santos lo va a firmar? Hay un cambio, claro, hay un cambio evidente en la política norteamericana con el gobierno del presidente Trump. Eso lo padecemos los latinos, lo sabemos todos, y no creo que en esta mesa nadie aplauda lo que ha hecho Trump frente a América Latina o frente al medio ambiente. Y claro, esos cambios nos preocupan, por supuesto. Sin embargo, yo confío mucho en la solidez de este proceso de paz, porque los colombianos que han padecido, puesto los muertos y la plata que ha costado la guerra inútil, pues van a entender que es posible un país distinto. Y claro que la plata ahora es para seguridad y no para guerra. Le pongo apenas 2 ejemplos, podría ponerle 30. ¿Para qué sirve un helicóptero Black Hawk? Para cuidar las calles de Bogotá, o una llamada bomba inteligente, que así se llaman, y costaban $250.000 cada una. Se llaman inteligentes porque matan más seres humanos. Eso nos sirve para controlar el atraco y el asalto callejero, que es lo que angustia a las personas en Bogotá, Medellín, Cali o Pereira. No, tenemos que fortalecer la policía, volver a atender la seguridad en las ciudades, recuperar las ¿Qué va a familias, hacer con las bandas evitar criminales las del pandillas, narcotráfico y de la minería perseguirlas ilegal? con todo vigor, porque Y no mientras, necesita para eso Black Hawk. pero claro, no solo lo necesito, sino no puedo. Le contesto, senadora Paloma, para que usted revise un poquito sus conocimientos, que son muchos de DIH. No se pueden bombardear bandas criminales con helicópteros Black Hawk, le quiero recordar, porque resulta que los delincuentes comunes son civiles y usted violaría todos los Pues pactos yo internacionales. le recuerdo también unas cositas que hicimos en la modificación que hizo el ministro Pinzón sobre el fuero penal militar en la Constitución Política, donde se estableció que podría utilizarse el derecho internacional inmunitario cuando las bandas criminales tuvieran título de organización criminal. Pero Me eso, gustaría usted se acordará aprovechar de eso por parte del ejército. Me gustaría senadora Paloma, no de aprovechar la policía. estos últimos minutitos Precisamente. que nos quedan. Yo quiero que miren esta fotografía, a ver si se alcanza a ver. ¿Ahí? ¿La ven? Sí. ¿Cuál es? El presidente Santos con Y con Iván los Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC, con Carlos Lozada, y está también, me parece que el comisionado de paz, Jaramillo. Jaramillo. Esta fotografía estuvo rondando ayer en las redes sociales y había mucha gente indignada con la fotografía, porque el presidente aparece sonriente al lado de los jefes de las FARC que no pudieron llegar, como lo ha dicho Roy, al Cauca, y que tuvieron que quedarse en Cali y se tuvo que quedar el presidente allí. La base militar Marco La Fidel sí. Suárez. La gente comparaba esta fotografía con las fotografías o las imágenes de las marchas de los maestros. Mucha gente estaba indignada porque sentía que el presidente podía poner más atención a las FARC que a los maestros que llevan más de un mes de amparo. ¿Qué se le puede decir a esa gente que está haciendo 2 esa cosas. comparación? ¿Va a lugar o no va a lugar? Claro que no va a lugar, pero voy a decir 2 cosas. Probablemente algunos preferirían ver un presidente llorando sobre los ataúdes de los policías muertos en los combates, en lugar de celebrando que ya no hay policías, que no hay un solo herido en las salas de trauma del hospital militar. Preferirían verlo llorando sobre los ataúdes. Yo prefiero verlo sonreírle a la paz.
pero además la comparación no tiene ningún lugar. ¿Cómo comparar un maestro que es un colombiano esforzado, dedicado al digno trabajo de la educación, con alguien que está dedicado a la guerra 52 años? La comparación no tiene ningún lugar. Pues tiene Una cosa lugar, es parar la senador, guerra, por y ha una cosa habido simple. 35 días de conversaciones con los maestros. Que Y el presidente no ha ido. Claro, porque, presidente sigue sin ir. usted sabe que el jefe del Estado, El en presidente cualquier Uribe iba. Estado, no. A las negociaciones siempre, tal ahí vez uno lo veía con usted megáfono. Tal vez no lo recuerda bien, salía a arengar en el megáfono, pero las negociaciones, la última instancia es el jefe último del Estado, del gobierno, de la corporación. Usted no puede de entrada sentar a los presidentes. De hecho, él no fue a negociar en La Habana, nos mandó a nosotros a negociar en La Habana. De suerte que eso no tiene, la comparación no tiene ninguna... No, sí tiene que asidero. ver. Y sabe que yo vi esa foto ayer, Vicky, y me acordé de al principio del gobierno Santos, un municipio del Cauca que había sido tomado por las FARC. Y el presidente Santos fue a visitar ese municipio. Y cuando llegó a ese municipio que estaba arrasado, se metió en... es que no estoy segura y no quiero equivocarme, por eso no lo dije. Pero fue un municipio del Cauca que estaba arrasado, lo habían destruido las FARC. Miranda, y el presidente... zona rural. No sé si fue Sí, a Miranda. sí. Y allá llegó y se puso a ver el partido y salía gritando el gol en medio de esa devastación que Miranda, había. zona Me rural. acordé de ese sentimiento que tuvieron los caucanos de mucho ¿Sabe cuál es el repudio. sentimiento de la gente en Miranda hoy? Que eso ya nunca volvió a ocurrir y que ya no hay tomas guerrilleras, ni en Miranda ni en ningún municipio de Colombia. Celebremos eso también. Pues Que en así- Argelia están muy preocupados, por ejemplo, Argelia que fue uno de los bastiones de las FARC, entonces ya no hay FARC supuestamente, ha habido una cantidad de asesinatos últimamente, De líderes no sé sociales, si, entre no otras sé si cosas. se han Toca terminar, enterado, Sí, señores. claro que me he y enterado. los están matando y entonces ya no Claro, se sabe ese quién es los mata. ese es el gran riesgo de la reparamilitarización del país, hay que evitarlo. A los dos, mil gracias por estar con nosotros en Gracias, la Vicky, W. por la Y les invitación. vamos a hacer una invitación, como son aspirantes presidenciales, que vengan a un choque eléctrico con los del Facebook. Ya les cuento de qué se Me trata. parece chéverísimo.